Ya casi concluyendo el sistema nervioso, vamos a describir el sistema venoso, que de todas maneras algo ya conocemos. Hemos hablado, ¿no?, de este sistema venoso al hablar de la formación de la vena yugular interna. Habíamos indicado que esta vena se va a originar en el interior del cráneo. A ver, ¿qué es lo que habíamos indicado de esa vena hasta el momento? Esta es la vena yugular interna. Habíamos indicado que es una continuación de esta formación, que no es más que la prensa venosa de Erófilo. Habíamos indicado que esta se va a continuar con unos senos que tienen una dirección transversal, del nombre de senos transversos. Luego este seno transverso se va a unir con una pequeña formación venosa, que no es más que el seno petroso superior, y van a formar la vena yugular interna. Para algunos autores es la confluencia de estas venas la que forma la vena yugular interna. Para otros autores es simplemente la continuación del seno transverso, que luego cambia de nombre, seno sigmoide, y al salir por el agujero se llama vena yugular interna, ¿no? Entonces lo toman en cuenta como afluentes en realidad y no como origen de la vena yugular interna. Bueno, pero ¿cómo se produce el drenaje venoso de las venas que se encuentran a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cráneo? Vamos a encontrar superiormente el seno longitudinal superior, o seno sagital superior. Ayer hemos hablado un poquito de este seno, porque recibe afluentes provenientes de las granulaciones aracnoideas, ¿verdad? Esas granulaciones están desembocando justamente en este seno longitudinal superior. Pero este seno longitudinal superior recibe venas provenientes de la cara externa del cerebro. En la cara externa del cerebro habíamos visto que la arteria principal es la arteria cerebral media, que da diferentes ramas. Va a dar ramas frontales, va a dar ramas precentrales, centrales, postcentrales, ramas parietales, ramas temporales, anterior, media, posterior, etc. Pero conjuntamente esas arterias también encontramos venas. Y esas venas de la cara externa van a desembocar principalmente en este seno, en el seno longitudinal superior. Las de la cara interna van a desembocar en otro seno. Este es el seno longitudinal inferior. Y este seno está en relación justamente con el borde inferior de la hoz del cerebro. Por encima de esto nosotros vamos a encontrar el cuerpo calloso. Entonces, hay un seno longitudinal superior o sagital superior, el seno longitudinal inferior o sagital inferior, que se dirigen hacia la parte más posterior. El seno longitudinal superior llega directamente a la confluencia venosa, a la prensa venosa de Erófilo. En cambio, el seno longitudinal inferior se va a unir con una serie de venas. La principal es justamente esta, la gran vena de Galeno. Pero esta gran vena de Galeno proviene a su vez de otras venas que se encuentran en el interior del cerebro. Se llaman venas cerebrales internas, venas basales que recogen de los núcleos del interior del cerebro. Y estas venas, al unirse, van a formar justamente la gran vena de Galeno. Entonces, la gran vena de Galeno está recogiendo la sangre del interior del cerebro. La gran vena de Galeno se va a unir con el seno longitudinal inferior y van a formar una venita que tiene una dirección recta. Y de ahí el nombre justamente, el seno recto. Entonces, el seno recto resulta de la confluencia del seno longitudinal inferior y de la gran vena de Galeno. ¿De dónde se ha formado la gran vena de Galeno? De las venas internas que hay en el cerebro, ¿sí? De las venas internas, venas cerebrales internas, venas basales que hay en el interior del cerebro. Bueno, entonces ya tenemos aquí el seno recto. Y fíjense ustedes, el seno recto recién está desembocando ¿dónde? En la prensa de Erófilo. Y luego, el resto ya es historia, ¿no? Porque ya conocemos. Continúa el seno transverso, o sea, de la prensa de Erófilo se origina el seno transverso. Luego, por la dirección, se forma una especie de S, se llama seno sigmoide. Y en esta partecita, el seno sigmoide recibe dos afluentes importantes. Una va por el borde superior del peñasco, que es el seno petroso superior, y
y la otra va inferiormente, es el seno petroso inferior. Entonces recibe estas dos afluentes. Vuelvo a repetir, para algunos autores, la vena yugular interna se está formando justamente, a este nivel más o menos, ¿no? Ya con la confluencia de los senos petrosos, y para otros autores ya se forma simplemente al salir por el agujero rasgado posterior, y estas se toman como afluentes, ¿no? ¿Sí? Afluentes simples. Bueno, vena yugular interna que va a recorrer ya el cuello. En los próximos días vamos a entrar al cuello, vamos a describir justamente la dirección que tiene esta vena, pero ya en gran parte de las estructuras hemos hablado justamente de la vena yugular interna, sobre todo cuando hemos mencionado una formación que está aquí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? La glándula parótida, ¿no? Y la hemos tomado como relación es justamente, conjuntamente, la arteria carótida interna, vena yugular interna, nuestro nervio neumogástrico, de acuerdo a su trayecto, habíamos indicado que tiene relaciones importantes justamente con la vena yugular interna. Bueno, retorno venoso entonces de nuestras venas, formación de la vena yugular interna. El esquema, ya en compañía, ¿no? Arterias vemos conjuntamente a las venas, entonces van juntas, tanto las arterias como las venas, pero las venas van a ir en busca de los senos longitudinales, en este caso de la cara externa al seno longitudinal superior, de la cara interna al seno longitudinal inferior. Bueno, esta imagen ya la conocemos, ya lo habíamos visto anteriormente. A ver, esta es una imagen normal, ¿no? Es un corte sagital, es una tomografía, donde nosotros podemos observar diferentes estructuras. Estamos observando entonces aquí el seno longitudinal superior, la corteza cerebral, ventrículo lateral, cuerpo calloso, trígono cerebral, tálamo, cerebelo, tronco encefálico, etc. Una imagen donde podríamos describir esas estructuras que de alguna manera ya las hemos identificado. Y en el caso de las arterias, tenemos que hablar de dos patologías importantes que se producen, ¿no? Porque muchas veces escuchamos ha tenido un infarto cerebral o ha tenido un accidente vascular. En realidad todo esto es accidente cerebrovascular, son ACVs. ¿Sí? Accidente cerebrovascular, que generalmente se producen por dos causas. Unas son hemorrágicas y las otras son isquémicas. Y eso tenemos que diferenciar bien. Hemorrágica, cuando sale la sangre, se rompe una arteria y se sale la sangre, es hemorrágica. Y la isquémica resulta más bien de la contracción, del cierre, de la falta de llegada de sangre, ¿no? Entonces también va a producir un accidente cerebrovascular. Entonces, una de las causas es la ruptura del vaso sanguíneo. ¿Qué va a faltar en el tejido entonces? No le va a llegar sangre, le va a faltar oxígeno. En la otra, hay una falta de llegada de sangre, hay una falta de llegada de oxígeno. Se ha cerrado la arteria, tal vez una causa metabólica, o bien, lo más probable, coágulos de sangre. Estos coágulos de sangre pueden venir de diferentes partes del cuerpo. La más común es la que se produce justamente a nivel del corazón, a nivel de las arterias carótidas primitivas. Y estos coágulos, bueno, pues si está en la arteria carótida primitiva, el coágulo puede recorrer el camino de la arteria carótida interna. Y a través de la carótida interna va a llegar justamente al cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir? Un ACV, pero esta vez es de origen isquémico. Entonces, sepamos diferenciar. Los ACVs pueden ser isquémicos, pueden ser hemorrágicos. Hemorrágicos, ruptura de los vasos sanguíneos. En isquémico es la falta de sangre en el tejido. Generalmente lo produce un coágulo, pero también pueden ser producidos en nuestro medio por razones metabólicas,
¿no? Y eso está de moda últimamente, ¿no? Mucha gente ya en una edad avanzada tiene problemas metabólicos, pero no tiene tanto como las que tienen actualmente los jóvenes, aunque no lo crean ustedes. ¿Por qué será? La dieta ha influido bastante, ¿no? La gente mayor tenía una dieta mucho más saludable. En cambio, ¿qué comemos hoy en día generalmente? Es comida chatarra, pollo frito, frituras, comida enlatada. Y los jóvenes, yo no sé por qué les gusta tanto, ¿no? Es esas comidas que vienen en vasos, el maruchan, el famoso maruchan, ¿verdad? Es lo peor que hay en la dieta. En otros países han prohibido el maruchan. Y en el lugar donde se produce el maruchan está prohibido, pero es de exportación, donde lo consumimos bastante, en Latinoamérica. Aparte de tener exceso de sodio, tiene alto contenido de colesterol y triglicéridos. Y eso produce, ¿no? De a poquito, el cierre de las arterias. Generalmente en otros países acostumbran a hacer ecografías de los vasos sanguíneos y empiezan por las arterias carótidas, ¿no? Para ver cómo es la luz de las arterias carótidas. Si la luz ha disminuido de las arterias carótidas, con seguridad también están disminuidas las de las arterias cerebrales. Y eso se debe por acumulación justamente de triglicéridos que van a formar ateromas. O bien el endurecimiento de la pared arterial, ¿no? Que ya no va a ser elástica. El 85% es hemorrágico. Y dentro de este 85% hemorrágico, una de las principales patologías es la hipertensión arterial. Y ese es el peligro, ¿no? Por eso es que se toma como parte de la consulta la medición de la presión arterial. ¿Qué es lo que hacen en consulta? Muchos de ustedes han ido al médico, han ido al hospital, y siempre, ¿no? Lo primero, pulso, luego temperatura, luego presión arterial. Antecitos de eso les toman el peso, ¿no? Les miden la altura, etc. para determinar la proporción de medicamentos o bien determinar también la presión arterial. ¿Y cuándo decimos que está elevada la presión arterial? Cuando estemos hablando de aparato cardiocirculatorio, vamos a hablar justamente de la presión arterial, pero nos podemos adelantar un poquito. La presión arterial hay de dos tipos, o son dos, una la sistólica y otra la diastólica. La sistólica es la presión máxima, es el momento en que el corazón empuja la sangre. En ese momento la presión es más fuerte, eso se llama presión sistólica. Y otro momento en que el corazón está relajado, pero la sangre sigue circulando, pero disminuye la presión, pero sigue habiendo presión. Eso se llama presión diastólica, ¿no? Entonces hay una presión sistólica y una presión diastólica. La presión sistólica, hablamos de que es normal hasta 139. Eso quiere decir que por encima de 139 va a ser hipertensivo. La diastólica, hablamos de una presión normal hasta 89. Eso quiere decir que por encima de 89 va a ser hipertensivo. ¿Y qué produce entonces la presión arterial elevada? Esto justamente. Ese es uno de los peligros de la hipertensión, que tenga un ACV. Es una de las causas, ¿no? Puede haber múltiples. Puede ser la glucosa aumentada, acciones metabólicas también producen rupturas de los vasos sanguíneos, ¿no? Y los accidentes, ¿y qué debe ser? Traumáticos. Bueno, pero ¿cómo medimos entonces el estado del sistema nervioso central? Cuando existen hemorragias, estas hemorragias, si son rupturas de los vasos sanguíneos, generalmente están por debajo de la dura madre, ¿verdad? Porque las arterias están recorriendo los surquitos, ¿verdad? Están recorriendo la cisura de Sillio, en el caso de la arteria cerebral media, en el caso de la cerebral anterior está recorriendo gran parte de los surcos, la cisura calloso-marginal, la cisura calcarina, en el caso de la arteria cerebral posterior. Entonces, en gran parte están recorriendo los surcos, ¿no? Un
poquito para que se acuerden ustedes. Si se rompe una de esas arterias, pues la salida de sangre va a ser extensa, así como estamos viendo en la imagen, es extensa. Y es una hemorragia subdural, está debajo de la dura madre, pero está en el mismo sistema nervioso, está en el mismo cerebro en este caso. Por lo tanto, es una hemorragia parenquimatosa, ¿sí? Parenquimatosa. Está en el parénquima, está en el tejido. Entonces, se puede extender en gran parte de la superficie de la corteza cerebral. Y se ve así justamente, está cubriendo gran parte del tejido. No se ve. Por ejemplo, aquí no vemos ya gran parte del tejido. Pero también la hemorragia puede estar por encima de la dura madre, puede ser epidural entonces. Aquí hay una ruptura del vaso sanguíneo, se ha identificado justamente. Pero esta ruptura del vaso sanguíneo puede estar por encima de la dura madre. Entonces va a ser una hemorragia epidural. O bien por debajo de la dura madre, subdural. Puede ser por encima de la dura madre o bien por debajo de la dura madre. Y existen signos clásicos, ¿no?, que nos enseñan en la imagenología, justamente. Nuestros profesores nos dicen, para que ustedes identifiquen si es una hemorragia subdural o si es epidural, imagínense el espacio que hay por encima de la dura madre y el espacio que hay por debajo de la dura madre. ¿Dónde hay más espacio? ¿Por debajo de la dura madre o por encima de la dura madre? Debajo. Entonces la sangre se va a diseminar y esto ocurre justamente, se disemina. Tiene la forma de ¿qué? De una media luna, porque tiene más espacio. En cambio, lo que está por encima de la dura madre, el espacio es reducido, por lo tanto la sangre va a ir en busca de pequeñas depresiones que tienen los huesos y se forma así una especie de círculo, semiesfera, ¿no?, porque no tiene mucho espacio. Puede ser eso, media luna, y aquí parecido a una naranja, una manzana. Esto es una hemorragia epidural, esta es una hemorragia subdural. Ambos son ACVs. Bueno, aquí, ¿qué estamos encontrando? ¿Esto qué será entonces? Lo mismo, esto. Episubdural. Epidural también. ¿Y esto? Ya no se ve parte del tejido, ¿no? Está dentro. Entonces esto es parenquimatoso. Nuevamente. ¿Qué será? No se ve gran parte del tejido, nuevamente parenquimatoso. Pero fíjense, todo esta es la calota craneal. Aquí ha existido un rasgo de fractura. Va a haber sangre tanto por fuera como también sangre por dentro. Hay una fractura desplazada. Bueno, eso después ya... A ver, ¿qué se ve aquí? Casi nada, ¿no? Entonces ven cómo la sangre se ha diseminado por todo. Esta es una hemorragia completamente parenquimatosa. No se ve nada, apenas se puede ver parte de los ventrículos laterales, ¿no? Pero después no se ve. Está casi blanquecina, presencia de líquido en el interior. ¿Qué va a hacer ese líquido? Sangre. Bueno, ¿cómo nosotros de alguna manera determinamos el estado del paciente? Sabemos que ha tenido una fractura, pero esa imagen la vamos a hacer después, seguramente que ha llegado a nuestro servicio. Una vez que ya está en terapia, está en internación, vamos a pedir las tomografías y recién vamos a poder observar el tipo de hemorragia que tiene. ¿Será epidural? ¿Será subdural? ¿Será parenquimatosa? ¿Cuál será más peligrosa? Lógicamente la parenquimatosa.
que está dentro, ¿no? Se está diseminando, no se ve. Pero para hacer eso, vuelvo a repetir, nuestro paciente ya va a estar en servicio, va a estar en sala, va a estar en terapia, porque esto ya es un TEC, es un traumatismo cráneoencefálico. Pero ¿cómo medimos el estado de conciencia? ¿Cómo referimos a nuestro paciente? Por decir, estamos en un servicio de salud, viene la policía o alguien trae al herido y tenemos que examinarlo. Nos dice, estaba manejando moto y se ha caído o algo por el estilo, ¿no? O ha tenido un accidente, se ha estrellado, o se ha caído del segundo piso, etc. Y está inconsciente. Examínenlo para ver qué podemos hacer. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es justamente esto. Vamos a medir el estado del sistema nervioso central. ¿Y cómo lo hacemos? A través de esta escala, que se llama la escala de Glasgow. Y eso lo vamos a manejar bastante cuando estemos haciendo internado, porque es lo primero que nos van a pedir al hacer la visita, ¿no? ¿Cuál es el estado del sistema nervioso? ¿Cuánto es la escala? Nosotros diremos es de 12, es de 9, es de 3, ¿no? Entonces, tal vez va a ir aumentando en el paso de los días, de acuerdo al tratamiento que se le está haciendo, pero todos los días nos van a ir preguntando la escala de Glasgow. Queremos que llegue a lo normal. ¿Cuánto es lo normal? 15. Pero ¿cómo medimos esa escala de Glasgow? Y lo vamos a hacer a través de 3 componentes: ocular, verbal y motor. El ocular se refiere a los ojos, ¿verdad? Entonces vamos a ver los ojos del paciente. A ver, abre los ojos espontáneamente, tiene abiertos los ojos. Le vamos a dar una calificación. Si están los ojos cerrados y mediante, nosotros le decimos, abra los ojos, le vamos a dar una calificación de 3. Si no abre los ojos a la reacción verbal o a la orden que le estamos dando, y solamente lo hace al dolor, por decir, pellizcamos una partecita del cuerpo del paciente y abre los ojos, entonces le damos una calificación de 2. Si a pesar de que le estamos pellizcando, no abre los ojos, le damos una calificación de 1, que sería lo más bajo, ¿no? Entonces, lo ideal es que tengan los ojos abiertos, que nos esté mirando, etc. 4. Pero si no responde, 1. Eso es en relación a los ojos. A las órdenes, le preguntamos, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué se llama? Etc. El paciente nos dice, me llamo tal, estoy en tal lugar, porque estoy en el hospital, etc. Está orientado, estamos conversando. Una calificación de 5. Dice, no sé dónde estoy, no sé qué me llamo. Calificación de 4. Me llamo azul, estoy en rojo, qué sé yo, palabras inapropiadas. 3. Emite sonido, simplemente no podemos comprender lo que está hablando. 2. Y no habla, no emite ningún sonido. Calificación de 1. Motor. Le vamos a pedir que mueva algún músculo, etc. Que flexione las piernas, que flexione los brazos. Una calificación de 6. ¿Me duele? ¿Está localizando el dolor? 5. Que realice una flexión, una extensión, ¿no? Retirada y flexión y extensión, ambos a la vez. Una calificación de 4. Si el paciente está ya con un movimiento que no puede extender o que no puede flexionar, dependiendo si es una flexión